Bien, tal cual como decíamos recién con Matías, yo el 34 supuestamente le iba a subir de tarea, después me arrepentí y no subí nada, así que no se hagan problema, lo vamos a ver a partir de ahora. Habíamos quedado justamente en el ejercicio 34, ahí vuelvo con el tema de la presentación, compartir. Bien. Bien, 34. Habíamos visto que en los ejercicios anteriores, ¿sí? Nos pedía que nosotros al principio de nuestro algoritmo del programa teníamos que ingresar dos datos, ¿sí? A y B, y lo que decía justamente ahí en el ejercicio anterior era que A tenía que ser menor que B. Esa era la consigna que venía desde del primer ejercicio, que era el 32, ¿sí? Los demás eran todos iguales. Esa era la consigna la condición, perdón, no me salía el nombre. La condición de ingreso de esos dos datos, A y B. A tenía que ser menor que B. Después me decía, luego ingresar 20 datos más de uno por vez, que también lo sabemos hacer. Obviamente es una repetición que yo voy a contar cada vez que ingrese hasta que llegue a 20. Y al final me dice, imprimir, o sea, para nosotros mostrar los datos cuyos valores se encuentran comprendidos entre A y B. La cantidad de datos cuyos valores se encuentran comprendidos entre A y B, imprimir también la suma y el promedio. O sea, yo voy a tener que mostrar primero un contador, porque me dice cantidad, o sea que tengo que tener un contador, ya tengo que tener. ¿De qué cosa? De los valores que se encuentran comprendidos entre A y B. O sea, yo tengo un intervalo formado por dos números, ¿sí? Donde uno es menor que el otro, por eso es la condición de que A sea menor que B. Dentro de eso voy a ingresar 20, o además de eso voy a ingresar 20 datos más, aquellos que estén dentro, ¿sí? Dentro del intervalo A y B, yo los voy a contar porque necesito esa cantidad, y a la vez los voy a sumar, y de esa suma voy a sacar también el promedio. Con los tres datos que tengo, ¿sí? Cantidad, suma y promedio, yo puedo hacer el ejercicio sin ningún problema. Yo acá lo tengo más o menos empezado para que vayamos ganando tiempo. Fíjense que, como dijimos, yo voy a arrancar, ¿sí? Voy a tener un contador, ¿sí? Este contador va a ser para perdón, esto va a ser, ese contador va a ser, ¿para qué cosa? Para los números que estén dentro del intervalo, ¿sí? Esos números que estén dentro del intervalo los voy a contar con este contador. A la vez, voy a tener, ¿qué cosa? Un acumulador. Recuerden que las sumas se hacen con acumuladores, ¿sí? Eso va a ser mi suma, ¿sí? Y también voy a tener el famoso BS, que es el contador de los números que voy a ir ingresando. Este repetir, lo voy a hacer acá, ¿sí? Va a ser que hasta que las veces que yo ingrese, porque son 20 números, sean 20, ¿sí? Y como ya sabemos, también vamos a tener que tener el famoso BS más 1, que es el incremento de esa variable, que lo que me va a mostrar a mí es que yo pude hacer lo que esté dentro del repetir 20 veces, ¿sí? Ahora, yo tenía la condición, ¿se acuerdan que nosotros podíamos controlar con el repetir que un número sea mayor que otro? Voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a repetir un ingreso de datos hasta que A, perdón, A sea menor que B, ¿sí? Este repetir que está dentro del otro, a mí me sirve para controlar justamente qué cosa, el ingreso de los dos datos que van a conformar el intervalo. Por eso es que voy a poner que ingrese A. Recuerden que A es una letra, pero en realidad representa un número, ¿sí? Es una variable que representa a un número en particular. Y también voy a poner, mostrar SB, ¿sí? Voy a leer. Todo eso que puse ahí, ¿sí? Este repetir que está acá, es solamente para el control de que yo ingreso A, ingreso B, y voy a controlar que A sea menor que B, sí o sí. ¿Está? Esto tiene que cumplirse para que a mí me deje salir de este repetir. Si no se cumple esta condición, ¿sí? No se cumple esta condición de A que sea menor que B. Si yo, por ejemplo, ingreso 10 y después ingreso 5 como B, esto no se cumple, es falso, entonces el repetir vuelve otra vez arriba y vuelve a mostrarme, ¿sí? Si yo lo ejecuto, fíjense, lo que estoy diciendo, yo ingreso 10, ingreso 5,
En este caso la condición no se va a cumplir, debería volver a pedirme que ingrese A, ¿sí? Si yo hago al revés, por ejemplo, ingreso 10, ¿sí? A. Ahí lo que está haciendo es repetir porque simplemente todavía no hice el control del A hasta el B. Pero en realidad, ¿sí? Yo lo que necesito es simplemente controlar que A sea mayor que B, A sea menor que B, perdón. ¿Sí? Aguarden un segundo que hay gente que volvió. Bien, ahí estamos. Entonces, con esta estructura de repetir que teníamos acá, controlábamos el ingreso de A y B. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hecho la otra vez también. Lo podíamos hacer con un mientras, habíamos visto cómo hacía con el mientras, pero con el repetir era un poco más sencillo de comprender. Muy bien. Tengo, ¿sí? A y B ingresados y controlados, que A sea menor que B. Lo siguiente que tengo que hacer es seguir ingresando datos. ¿Sí? Fíjense que dice ingresar dos datos A y B, pero después, perdón, esto estoy haciendo mal y nadie me corrigió. Esto va acá. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahí estamos. El control de A y B se hace fuera del repetir porque si no me lo repite todas las veces. Por eso estaba mal, no me daba al principio. Ahí estaba. Entonces, lo que tengo que hacer después es mostrar, ingreso un número. Ahora esos son números aleatorios, ¿sí? Cualquier número que yo quiera puedo ingresar porque voy a controlar esos números con qué cosa. Ya tengo controlado los dos datos de A y B, ¿sí? Leo el número y lo que tengo que hacer es, según lo que me pide el ejercicio, es los valores que se encuentren comprendidos entre A y B. Comprendidos entre A y B significa que es un intervalo, entonces yo sabía cómo controlar un intervalo si el número era mayor o igual a A, que es el límite inferior, y el número que ingresé recién es menor o igual a B, que es el otro límite, entonces yo tengo un valor que está dentro del intervalo que a mí me interesa. ¿Sí? Si ese cumple estas dos condiciones, ¿sí? Según lo que veníamos viendo hasta recién, por ejemplo, yo ingrese 5, ingrese 10, la condición se cumple, sale, ingresa un número, supongamos que ingreso 12, el 12 está entre 5 y 10, no, entonces no va a hacer nada. Si ingresé, por ejemplo, un número 8, ¿sí? El número va a estar entre el intervalo, porque es entre 5 y 10, el 8 está entre 5 y 10, entonces, ¿qué tengo que hacer? Según lo que me pide la consigna, es contar con el contador que ya teníamos, vamos acá arriba, contarlo, ¿sí? Porque es un número que cumple la condición, entonces lo cuento. Y a la vez, en un acumulador también sumar, pero sumar, como es acumulador, yo tengo que sumar ¿qué cosa? El número, ¿sí? No más uno, sino el número, porque es realmente la variable que incrementa. Si no pertenece al intervalo, el número no me interesa porque el ejercicio no me pide nada fuera del intervalo, ¿sí? Yo lo único que tengo que controlar son los que están dentro del intervalo. Al terminar de controlarlo, voy a incrementar la variable veces hasta que llegue a 20, ¿sí? Eso significa que esto lo voy a hacer 20 veces, lo del control de A y B lo hago una sola vez, esto lo hago 20 veces. Bien. Ingresé 20 números, controlé que estuvieran dentro del intervalo, ¿sí? Aquellos que estaban dentro del intervalo los conté y los sumé o los acumulé en un acumulador. Me falta, fíjense de lo que me pide el ejercicio, me dice imprimir la cantidad, ya los tengo contados, la suma, que también los tengo acumulados en un acumulador, me falta el promedio. El promedio, como ya dijimos en la otra clase, todos los promedios se hacen fuera del ciclo de repetir, a lo último, cuando ya tengo los datos completos, ¿sí? Donde tengo la suma total dividido una cantidad, que no en este caso no es 20, porque puede llegar a ser que el contador que yo tengo acá, sea igual a 20, pero puede que no. Entonces, yo lo que tengo que dividir es dividir la cantidad de datos que tengo perteneciente a ese subgrupo. En este caso, el contador me va a dar esa cantidad de datos, con eso muestro el promedio, entonces me falta ahora simplemente mostrar, ¿sí? Cantidad dentro del intervalo,
¿sí? Este va a ser el contador. Me falta mostrar la suma. Intervalo, suma, ¿sí? Y me queda por mostrar promedio es promedio. ¿Sí? Ese sería el ejercicio 34. No tiene mayor secreto. La única está en que nosotros tenemos que volver a controlar el ingreso de A y B, repetir 20 veces porque es lo que me pide, que son 20 números, ¿sí? Sacar el promedio, pero para sacar el promedio necesito tener estos datos, la suma total, que ¿cómo hago? Una vez que controlé el número que está dentro del intervalo, lo cuento y lo sumo. Con esos dos datos puedo sacar el promedio. ¿Sí? Mauro, Señor. yo me perdí ahí, digamos, no me cierra el promedio. ¿Por qué lo dividís por el contador? Porque en los promedios siempre la fórmula de promedio es la suma total de datos dividido la cantidad total de datos, ¿sí? En este caso, el promedio es de los números que estén dentro del intervalo, no del total de números. Ah, está bien. ¿Se entiende? Es como yo decía recién, si yo, por ejemplo, ingresé el que A sea 5, por ejemplo, y B sea 10, ¿sí? Si yo ingreso un 12, como dije, el 12 no va a estar, pero es un número que pertenece a los 20 que ingresé, pero no va a sumar acá, ¿sí? No va a contarlo como número. Entonces yo acá, el contador puede ser 20, puede ser 15, puede ser 7, puede ser 8. Entonces la suma va a ser el total de la suma, perdón, el promedio va a ser el total de la suma dividido la cantidad de datos que estén dentro de ese intervalo, no todos. Puede ser 20, pero también puede ser menos, ¿sí? Porque aparte tenés razón, porque la suma es por lo que están dentro del intervalo. Exactamente. ¿Sí? Bien. Y justamente ahí me viene re bien tu pregunta, Pedro. ¿Cuál es el problema de lo que venimos haciendo hasta ahora? ¿Sí? De lo que venimos haciendo hasta ahora con esta fórmula de promedio. ¿Sí? Yo tengo que la fórmula de promedio, tal cual dijimos recién, es una suma total de datos dividido una cantidad total de datos. ¿Cuál sería el problema de esta resolución? ¿Sí? ¿En qué momento daría algún problema esto? Si alguno tiene una idea. Es en esta parte, ¿sí? Solamente esto puede estar, no es que está mal, sino que puede dar problemas. ¿Pero por qué? ¿A alguno se le ocurre? Justamente lo que dije recién, de lo que hablábamos recién. Que no te pida la cantidad de datos que están dentro del intervalo. Igual lo agregás y listo. ¿Cómo la cantidad que están dentro del intervalo? La cantidad de Claro, los que están dentro por ejemplo, la cantidad es esto, ¿eh? La cantidad de los que están dentro del intervalo es cuánto, porque es lo que me va contando acá. ¿Alguien más? ¿Mati? ¿Sí? ¿No? Nadie se le ocurre nada. Qué bárbaro. ¿Cómo era la pregunta, Mauro? Claro, ¿sí? Este proceso, esta resolución acá, ¿sí? Tiene un problema. ¿Cuál puede llegar a ser el problema? Así como está, si yo voy ingresando datos, ¿sí? Yo ejecuto, pongamos lo que veníamos recién, 10, perdón, voy a reiniciar porque si no esto es un 5 y 10. Ahí voy a ingresar números, ¿sí? ¿Cero? ¿Cómo? ¿El 0 puede ser? ¿Cómo el 0? Porque si yo todo lo que divida por 0 en el contador, el resultado va a ser 0. Viene por ahí. Mauro, Sí. ¿puede ser que si vos pones algún número que no esté en el intervalo, el contador cuenta igual? No. Y eso... No. Justamente el 0. Ese justamente es el problema, bueno, sí. Sí, Ese justamente por es el eso, problema. si por ejemplo
estén fuera del intervalo, va a ser dividido 0. Aunque Exacto. 0 dividido 0 va a ser, y eso te va a dar 1. ¿Cómo? Claro, porque si ninguno está dentro del intervalo, en realidad los dos cosas van a ser 0, digamos. 0. Ajá. Porque la suma tampoco, Exacto. si ¿Sí? ninguno está dentro el 0 dividido 0 no se puede, digamos. Bien, ahí está. Esa es la cuestión. Tal cual lo dice Matías. El problema en realidad no es la suma. La suma, yo puedo dividir 0 dividido algo. ¿Sí? 0 dividido 1 me da 0. ¿Sí? 0 dividido 10 me da 0. Eso no es el problema. El problema es esto. ¿Sí? El problema es, cuando yo ingreso, supongamos, si yo estoy controlando que un número esté dentro de un intervalo, y tal cual decíamos en el ejemplo, ingreso 5 y 10. Yo, por ejemplo, a los 20 números ingreso todo 1. ¿Sí? 20 veces ingreso 1, 1, 1, 1, 1. Ninguno está en el intervalo. ¿Sí? Entonces, este valor me da 0. Este también me da 0. Este no es problema. La suma no es problema. El problema es esto, porque como nosotros sabemos por definición matemática, no se puede dividir por 0. ¿Sí? No existe la división por 0 en la aritmética, entonces esto nos daría un error. Fíjense que si yo hago así, tal cual lo estoy diciendo, esperen que voy a poner acá más cortito para que sea más fácil de ver. Yo voy a poner a 10, pero en realidad son 20. ¿Sí? Pongamos que yo pongo a 10, y tal cual les dije, yo ingreso todo 1. ¿Sí? Ninguno está dentro del intervalo porque el intervalo era 5 a 10. Me dio error. ¿Por qué? Justamente me lo dice ahí, división por 0. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el problema. La línea 23, como decía ahí en el error, ¿sí? Tal cual, yo lo voy a cerrar acá. La línea 23, entonces yo me vengo a la línea 23 y miro, me dice que dividido por 0. Entonces, el problema está en esto. ¿Cómo puedo solucionar yo esto? Vamos a verlo. Yo tengo que controlar, ¿sí? ¿Sí? Si yo tengo que controlar esto, ahí es donde puedo utilizar justamente la estructura mientras. ¿Mientras qué? Mientras que el contador, yo tengo, sea, el primer mayor, a 0, a 0. Voy a cortar esto. Fíjense lo que hace eso. El mientras, como habíamos dicho en la otra clase, ¿sí? Lo que controla es una condición que va a salir solamente por falso. Entonces, al ponerlo yo dentro de un mientras a esta, ¿sí? A esta expresión aritmética, yo voy a forzar, ¿sí? Voy a forzar a que esto sea mayor a 0. Si contador no es mayor a 0, y digo mayor pues no puede ser igual, y tampoco puede ser menor, obviamente no puede dar un contador menor, pero en realidad, mientras esto no sea mayor, esto no se va a ejecutar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? La única forma de que yo ejecute esta sentencia es cuando el contador me dé un número mayor a 0. Me puede dar 1, 2, 3, 4, lo que sea. ¿Sí? Vamos de vuelta con, fíjense, si yo lo ejecuto, el mismo ejemplo de hoy, pero ahora agregamos el mientras. ¿Sí? Yo ingreso A, ingreso 10, lo mismo es 1 de hoy. Ahí. Me pasó 1, pero no importa, porque lo tomo como 0. Ay, se me escapó. 5, 10. Estoy contándolos. Ahí está. Bien. Fíjense que ahora no me dio error. ¿Por qué no me dio error? Porque yo le puse el control con él mientras. El contador me dio 0. ¿Sí? Porque todos los números que yo ingresé, ninguno
estaba dentro del intervalo, entonces el contador me dio 0. Al darme 0, el mientras pregunta, mientras, ¿contador mayor a 0? No, no es mayor a 0. Entonces sale y no hace nada, ¿sí? Por lo tanto, promedio también me queda en 0. Entonces me dice, cantidad dentro del intervalo, 0, porque no hubo ninguno. La suma del intervalo, 0. Promedio de los intervalos, 0. Tan simple como agregar eso para mi control, ¿sí? De cuando yo tengo que hacer una división. Entonces, cuando yo tengo un contador que voy a generarlo, o sea, que yo voy a generarlo, ¿sí? Tengo que tener el cuidado de que si es una división sobre ese contador, tengo que tener esta precaución de hacer este control al final para poder mostrar. Porque puede ser de que yo ingrese números, ¿sí? Y este es un buen método justamente, cuando ustedes prueben sus propios ejercicios, no prueben con los números reales, ¿sí? O sea, si yo digo entre 5 y 10, voy a poner todo 7, 8, 7, 6, 7, 8, es fácil, porque ahí es lógico. Prueben siempre con números que pueden llegar a dar error, porque yo puedo entrar cualquier cosa, entonces con eso ustedes van a tener los controles necesarios para poder ejecutar un programa. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Alguien? ¿No? Mauro, ¿y solamente Sí. se puede hacer con el contador o el mientras o se puede hacer con el con un sienta, digamos? ¿Con un Te qué? pregunto porque Perdón. no tengo ni idea. No, perdón, no te extendí, me si te corta. De rato se te corta. Me decís, ¿se puede hacer solo con el mientras o qué? No sé, con un sí, sí entonces, sí contadores es mayor a... Vos decís reemplazar el mientras por otra estructura. ¿Sí? Sí, no sé, si esa es la única a usar No, también se puede hacer con el sí, que ¿eh? haga... Sí, sí, también se puede, lo pueden probar. Yo puedo reemplazar esto, Entonces, ¿sí? Así, sí, sí, así. también, también. Si yo lo ejecuto ahí, también se puede hacer con ese, ¿sí? Simplemente que en este caso, vamos a poner de vuelta el creador 5, 10, tiene que estar todos unos. También me da, ¿sí? Esta también es otra forma, ¿sí? Se puede controlar con el sí, no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto y hacer el mientras? Que para más adelante, nosotros, por ejemplo, podemos poner que el error, o sea, si el contador sea menor a 0, mayor a 0, yo puedo entrar por el error y simplemente mostrar un cartel, ¿sí? Que no puedo dividir por 0, una cosa así. Esa sería la idea del mientras, pero se puede controlar con cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Están bien las dos, no hace la cuestión. En este caso, no hace el algoritmo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Si no, sigo. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bien, este era un poco, es medio largo, pero en realidad es más que otra, es más largo que de lo difícil que es. El 35 dice, se conoce la cantidad total de preguntas, eso lo habíamos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Está? Lo habíamos visto en clases. Sí, sí, Mauro. Bien, este era el de las preguntas. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era sacar un montón de sí anidados que nos daba este diagrama de flujo donde nosotros ingresábamos, los datos teníamos que ingresarlos, ¿sí? La cantidad de total de preguntas y la cantidad de respuestas correctas, para después ir haciendo el discernimiento, ¿sí? En base a lo que nos decía el ejercicio, de que nos daban los distintos intervalos, ¿sí? Yo tenía que formar los intervalos, para eso iba preguntando, y en base a la cantidad de respuestas correctas, simplemente mostraba los carteles, ¿sí?
que correspondían a cada uno de los niveles. Este lo habíamos visto en clase la última vez. El 36 es más o menos parecido, ¿sí? Yo lo miro. El 36 es lo mismo, también tiene un montón de sí anidado. Fíjense que es lo mismo, ni siquiera tiene un ciclo repetitivo porque en realidad lo único que me pide, el 36 decía, en una tienda efectúan descuentos al cliente dependiendo del monto de la compra. El descuento se efectúa en base al siguiente criterio. Si el monto es menor o igual a 500 no hay descuento, si el monto es comprendido entre 500 y 100 inclusive. Este está bueno porque el ejercicio les dice, fíjense que le dicen, el monto está comprendido entre 500 y 1000 pesos inclusive, o sea que es mayor a 500 y menor o igual a 1000, ¿sí? El descuento es del 5%. Si yo lo miro, el ejercicio, vamos a ver, ahí, perdón. Si yo lo miro, fíjense que los intervalos que yo voy haciendo, yo acá lo que hice fue crear variables para poder tener el monto de la compra, ¿sí? El descuento y un costo final. Porque el costo final va a ser, ¿sí? ¿Qué cosa? Lo que yo compré menos el descuento, ¿sí? Ese va a ser el monto, ¿sí? Fíjense que dice, construye el gran flujo hasta que el monto de la compra un cliente determine lo que debe pagar. O sea, lo que debe pagar va a ser el monto de la compra menos el descuento. Eso va a ser el costo final. Entonces, yo voy a ingresar como dato el monto de la compra, y en base a eso voy a controlar, si el monto es menor o igual a 500, asigno la variable de descuento un valor 0, y si no, ahí es donde empiezo a anidar los sí, para hacer justamente esas condicionales anidadas. Pregunto, si el monto es mayor a 500 y menor o igual a 1000, como les dije, el descuento le asigno un valor de 0,05, ¿por qué? Porque el descuento, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar cuál es el valor que tengo que sacar. Si no es eso, voy a apuntar si es el otro intervalo. Si no, pregunto el otro intervalo. Y si no, por ende, fíjense que tengo un montón, esta cantidad de consignas de cada uno de los descuentos, ¿sí? Cada uno de los ítems representa un valor de descuento. Uno es del 5, el otro del 11, el otro del 18 y el último es del 25, cuando el monto es mayor a 15.000. ¿Sí? Cada uno de los sí que voy representando va a ser uno de los descuentos. Recuerden que por cada sí yo tengo que cerrar, por eso hay tantos sí, tantos fin sí acá, tantos abiertos. Hay 4 abiertos, tengo que tener 4 cerrados, ¿sí? Y acá es donde yo les decía, el costo final va a ser el monto de la compra menos el monto que tengo, ¿sí? Por el valor que yo asigné a la variable de descuento, que en este caso es 0,25, por ejemplo, sumamos en esta, va a ser el 25% del monto, o sea, el monto menos el 25% me va a dar el costo final. Simplemente después tengo que mostrar el costo final, que es lo que hace este ejercicio que, fíjense que si yo pongo 7.800, me dice el costo final porque ahí ya le hizo el descuento, 7.800 estaría en este valor, que es mayor a 7.000 y menor o igual a 15.000, entonces me hace el 18% de descuento. Si yo hago 7.800 menos el 18% me da 6.396, que es lo que está ahí. Estos son ejercicios que en realidad son para practicar el tema de los sí anidados y el tema de los intervalos. Y recuerden que los intervalos siempre van, si son cerrados, o sea que tienen los límites ya designados, van con el i, o sea que yo tengo que estar entre medio de eso, por eso utilizo el i, para eso es ese ejercicio. Esto era bastante sencillo. A partir del 37, ¿sí? Va a cambiar un poquito el tema de los ejercicios. Fíjense que el 37 dice, hacer un diagrama que imprima los números impares del 0 al 100, y que imprima cuántos impares hay. Si ustedes se acuerdan, nosotros ya habíamos hecho ejercicio parecido a esto. ¿Cuál es la diferencia a partir de ahora? Si yo tengo que imprimir los impares, como ya habíamos visto, del 1 al 100, perdón, del 0 al 100, acá dice, que imprima los números impares del 0 al 100, y que imprima cuántos impares hay. Bien, del 0 al 100, impares, el primero que yo tengo que mostrar es el 1, y el último es el 99, ¿o no? ¿Sí? Esos serían los números impares entre el 0 y el 100. Más allá de que los límites de nuestro ejercicio sean el 0 y el 100, los impares siguen siendo los mismos. El primero es el 1, ¿sí? Y el último es el 99.
¿Sí? ¿Está? Entonces, como veníamos nosotros trabajando hasta ahora, podíamos hacer que nosotros arranquemos una variable num. Recuerden que estos son ejercicios donde yo tengo simplemente que mostrar, no tengo que calcular nada, ni ingresar nada, ¿sí? Entonces puedo utilizar una variable que yo inicializo en 1, mostrar el primer número como 1, lo puedo contar, una vez que lo mostré, cuento que es un número más, porque es un número impar, pero a la vez tengo que incrementar esa variable que me muestra los números. Fíjense que estos son dos contadores totalmente distintos, pero uno lo incremento en 1 y uno lo incremento desde a 2. ¿Por qué? Porque la variable num es la que me va a mostrar el número impar, y la variable cont es la que me va a contar los números impares. Son dos contadores, pero tienen dos incrementos distintos. Me sirve a mí, ¿por qué? Porque uno me va a mostrar el número y otro me lo va a contar. El ejercicio me decía que yo cuente los impares, pero a la vez los muestre. O sea, por obvias razones tengo, entre 0 y 100, tengo 50 impares, ¿sí? Y el primero que voy a tener que mostrar es el 1 y el último es el 99. Si yo ejecuto, debería darme eso. Me dice cantidad de impares 50. El último número que muestra es el 99, está correcto por lo menos, y el primero debería ser el 1. ¿Sí? 1, 3, 5, 7, ¿entendés? Todos los números impares. El último es el 99, me cuenta la cantidad, está correcto. Este ejercicio es simplemente para mostrarles que antes nosotros utilizábamos una sola variable, porque en realidad no necesitábamos contar qué cantidad de impares. Agregamos una variable más, contador, donde nos va a incrementar de a 1, porque simplemente cuenta los números, y a la vez hay otro contador que va incrementándose a 2, porque son los impares. Sin necesidad de calcular si es par o impar, yo simplemente manejo con la inicialización en cuál quiero arrancar y en cuál quiero terminar. Fíjense que el repetir es hasta que llegue a 101. ¿Por qué? Porque la última vez yo supongamos que estoy en 98, perdón, en 97. Muestro 97, lo cuento como un impar más, incremento la variable num, o sea, paso a 99, me pregunta si num llegó a 101, no, vuelvo, muestro el 99, que es el último, lo cuento como último impar, incremento la variable num para que llegue a 101. Terminé 101, salgo. O sea, la última que muestro es, el último número que muestro es el 99, no el 101, porque cuando lo incremento, hace que la variable cambie y termine el repetir. ¿Sí? Es un ejercicio sencillo, fíjense que tiene poquitas líneas, pero en realidad lo que importa es el hecho de manejar dos contadores con incrementos totalmente distintos y los contadores también distintos. Uno me sirve para contar y el otro me sirve para ir incrementando los valores y sacando las variables con los valores que yo necesito que muestre. El 38 es lo mismo. Si yo acá mostré los impares del 0 al 100, ¿sí? Y me dice cuántos impares hay, el 38 me dice imprimir, o sea, para nosotros mostrar los impares del 1 al 100, que son los mismos, ¿sí? Los impares del 1 al 100 arrancan el 1, terminan en el 99, o sea que si yo miro el ejercicio, debe ser muy parecido a este. ¿Cuál es la cosa que cambia? Lo que cambia es que ahora me pide calcular e informar la suma de todos, ¿sí? Si yo antes mostraba la cantidad y para eso utilizaba este, supongo que para el 38, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Fíjense que ahora voy a hacer, esto es algo que tienen que aprender bastante, yo voy a hacer copiar y pegar, ¿sí? En el 38, en el 37 yo con esto contaba, ¿sí? Yo ahora tengo que sumarlo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente pongo un acumulador suma donde voy a ir sumando ¿qué cosa? El número que voy a ir teniendo. Pero lo pongo en el mismo lugar. Fíjense que no cambio en nada, ¿sí? No cambio en nada de lo que tenía por fuera. Si quieren, puedo inicializar el acumulador para tenerlo en 0. Lo demás es todo lo mismo, ¿sí? Lo que tengo que cambiar acá es esto. Sumar impares y mostrar la suma. ¿Sí? Vieron entonces, lo único que cambié fue esta línea,
esta donde tengo que mostrar, y el acumulador lo puse en 0, pero en realidad, si yo lo ejecuto, fíjense que otra vez, el primer número que me muestra, entre 1 y 100, el primero es el 1, y el último que me muestra es el 99, y me da la suma. La suma es 2500, créanme que está bien, porque ya la tengo memorizada. La suma de todos los impares entre 1 y 100 es 2500. ¿Sí? Eso es la diferencia entre un ejercicio y otro, no cambia nada, lo único que me pide es la suma, por eso es que es tan fácil entre un ejercicio y otro. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos. Bien, 39. El 39 me dice, ojo acá, porque me dice, imprimir los números del 1 al 100, o sea, todos. ¿Sí? Todos los números. Del 1 al 100. Yo tengo que mostrarlos. Hasta acá, si yo ponía mostrar número, num, significaba que estaba mostrando número. Pero yo acá venía incrementando num de a 2, o sea que mostraba solamente los impares. Ahora me dice, mostrar los números del 1 al 100, o sea, tengo que mostrar todos. Y aparte me dice que el programa imprima la suma de todos los números pares por un lado, y por otro lado la suma de todos los números impares. Volviendo a utilizar todo lo que veníamos viendo, ¿sí? ¿En qué número tendría que inicializar yo la variable num? Este lo vamos a hacer juntos, lo voy a escuchar a ver si alguno me va corrigiendo o no. La variable num, del 1 al 100, ¿en qué número tengo que inicializar? Recuerden que tengo que mostrar todos los números y sumar los pares y los impares también. ¿En 0? ¿El 0? Bien. ¿Y después qué hago? Tengo que tener un acumulador de suma par, ¿sí? Esto lo voy a ayudar para que vayan viéndolo. Un acumulador de suma impar. Bien, ahí voy. ¿Qué más? Obviamente voy a tener un repetir, porque voy a tener que hacerlo 100 o más veces, depende de lo que ustedes me digan. Recuerden que lo que tiene que hacer el ejercicio, ¿sí? A diferencia de este, del 38, si yo lo ejecuto, acá me tiene que mostrar todos los números, ¿sí? O sea, tiene que arrancar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos hasta el 100. El último número acá tiene que ser 100. Y me tiene que mostrar, como pedí el ejercicio, la suma de los pares por un lado y la suma de los impares. O sea que también me tiene que mostrar una suma que voy a tener que calcular. ¿Qué hago entonces? Deberías de poner la variable para saber si es par o no, digamos. Bien, ¿y eso cómo hago? ¿Con mod? Ajá. ¿Pero en base a qué? Y si Igual a 0 o igual a 1, digamos. Si es igual a 0 es par, si no es impar. Bien, ¿pero qué cosa? La variable num. el num, claro. Bien, ahí estamos. Bien, hasta ahí determinamos que num es par, ¿sí? Si esto nos da verdadero, por ahí venimos los par. Por ende, Lo sumamos. ¿sí? Lo sumamos, muy bien. En el acumulador suma par, yo voy a ir sumando, ¿qué cosa? El num. Acá que es un num, muy bien. Si no es par, es impar, Exacto. ¿sí? Entonces lo tengo que Y sumar como sumar. impar. Bien. Ay, perdón. Anda tomándomelo como positivo porque no me pregunte de nuevo. Ya mucho ruido de arandela hizo mi cabeza con esto. Bien, bien, hasta ahí vamos. Sí, tenemos. Te El faltó número una, lo mostramos. profe. ¿Eh? Te faltó Sí, tenés una A razón. en la variable. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, está perfecto. Ese es. Ahí estamos. Entonces, tenemos controlado el número, lo mostramos. O sea, mostré el 1, supongamos que arrancamos de 1. ¿Sí? Mostré el primer número, lo controlé. Si es par, lo sumo. Si es impar también,
Lo sumo con su acumulador de impar. ¿Qué más tengo que hacer? Mm, ¿Qué tendría que hacer ahora? En base a lo que vimos recién, ¿sí? Fíjense que acá yo mostraba el número, como era impar, no me preocupaba los otros. ¿Yo qué hacía? El repetir, ¿se acuerdan que es hasta que el número llega a 101 porque eran todos impares? ¿Sí? Ahora tenía que hacer el incremento del número, ¿o no? La variable num tenía que incrementarse porque si no, claro, no cambiaba nunca de valor. Ah, ¿qué tengo que poner ahí después del más? y el 1. Más num. Más uno. ¿Más uno? No. ¿Todo de acuerdo? ¿Segurísimo? Vamos por el sí. No, más dos, más dos. ¿O no? ¿Más dos? No, más uno, No, porque no, tiene que ir de más a uno uno. los A números. 1 porque tiene que incrementar todos, El tiene que claro. mostrar todos, par y par. Exacto, es más uno. Y la variable se Claro, va a ir está bien. modificando de a 1 Claro, Muy está bien, bien. Bien. ¿Hasta qué número? hasta el El ejercicio. 101. No, sí, hasta el 101. No, sí, hasta el 101. ¿Están todos de acuerdo con eso? Me parece que hasta el 100, porque arranca en cero el contador. Y muestra No, el al contador principio. arranca en 1. Está mal el Tiene que ser contador, entonces. hasta el Perdón, el 101 contador porque arranca en 0, tenés razón. si llega, va a llegar a 100 y no lo va a mostrar arriba. Tiene que ser hasta el 101. Claro, Yo estoy esperando que hago lo que ustedes me dicen, ¿eh? Yo cuando estoy... el contador llegue a 101, va a dejar de repetir el ciclo. Tenés ¿Sí? razón, Pedro. Sí, vamos por el sí, acá es todo positivo esto. Vamos, vamos. Este es un grupo de autoayuda, sería. Bien. Hice un ciclo de repetir hasta el 101. ¿Sí? Voy a mostrar. ¿Qué cosa? Me dice la suma de los pares, que es lo que yo calculé. ¿Sí? Sí. Vamos al par, ¿Sí? Ah, me de faltó abajo el esta. impar. Creo que pedía. Exacto. Esta es la parte fácil, ya cuando ya tenés todo listo, digamos. Sí, Esta no, es- pero hice ruido de arandela, pero fui esta- reduciendo algo, saqué positivo. Muy bien. Bien. Ahí estamos. ¿Estaríamos? No sé, el resto de la gente, Debería. yo creo que sí. ¿Alguien que tenga alguna objeción? Profe, ¿No? ¿a partir de qué número hay que mostrar? Señora, vuelvo al ejercicio. El ejercicio dice imprimir los números del 1 al 100. O sea, el primer número que yo Entonces, tengo que ¿por qué mostrar es está el en 1. cero y muestra el número primero? Exactamente, señorita. Lo que está mal de todo esto es esto. Ahí estaba el error. Ahora sí, Me parece. ahora sí. ¿Por qué? Porque yo arrancaba la variable en el valor. Si yo inmediatamente lo primero que hago es mostrar el número, tengo que arrancar, o sea, tengo que inicializar la variable en el valor que voy a mostrar primero. O sea, si tengo que mostrar el 1, tengo que inicializarlo en 1. Si yo esto lo ponía en 0, como estaba antes, ¿sí? Fíjense que yo voy a ejecutar. ¿Sí? El primer número que me va a mostrar, yo estoy acá, ¿qué número me muestra? El 0. Está mal, porque tengo que mostrar el 1 primero. Si bien, después, cuando yo llego al final, estos dos valores están correctos, ¿sí? Porque el 0 no me afecta a la suma. Pero está mal el ejercicio porque no cumple la consigna de que el primer número que me muestra sea el 1. Me muestra el 0. Con el simple detalle de que yo ponga acá un 1, voy a ejecutar. Fíjense que la suma me da lo mismo. Los números de la suma están correctos, créanme. Pero ahora el primer número que me muestra es el 1. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos? Sí, sí. ¿Ahora sí?
Bien, alcáncen un matafuego a Pedro que se está incendiando. Que el matafuego, me manden los bomberos. Muy bien. No, está bueno. Esto me interesa a mí el tema del feedback, de hacerlo entre todos, porque surgen estos debates de que cada uno tiene su idea de cómo va la lógica y cuando se van dando cuenta, como también les sirve a ustedes para ver dónde le están errando, están equivocados. Pero está bueno que lo puedan ver así. Recuerden que esto después lo tienen para controlar, ¿sí? Y lo pueden controlar con su ejercicio cuando lo hagan. Ese era el 39, entonces dijimos. El 40. El 40 cambia, no es demasiado difícil, pero cambia en una pavada, ¿sí? El 40 dice, calcular el promedio entre n números que se ingresan por consola de uno por vez. ¿Qué significa eso? Si yo digo n números, significa que yo no sé qué cantidad de números. Yo sacaré el promedio, si yo les digo que tengo que sacar el promedio, y vuelvo a lo mismo de siempre, ¿yo qué tengo que hacer? Recuerden que el promedio, ¿sí?, es igual a una suma general dividido, como dijimos antes, ¿sí?, un contador. Así, a eso lo teníamos, ¿sí? Eso no va a cambiar en nada, el promedio sigue siendo igual. Ahora, ¿qué es lo que me suma? ¿Cómo hago yo para sacar una suma? Tengo que ir sumando todos los valores que voy ingresando. ¿Y cómo tengo un contador? ¿Cuánto sé? La cantidad. La cantidad justamente es el problema ahora. El problema es que yo no sé qué cantidad, porque me dice entre n números. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y que voy a hacer acá, es justamente pedir que me ingrese la cantidad voy a pedir que me ingrese una cantidad de números a controlar, que justamente va a ser el número n. Esa cantidad que yo voy a ingresar al principio va a ser la cantidad de números que yo voy a tener que hacer el promedio, ¿sí? La suma, después, va a ser justamente la suma dividido n, porque n va a ser la cantidad de números. No necesito contarlos ni nada, porque ese es el valor que voy a sacar del promedio. ¿Se entiende? Después, simplemente tengo que ¿qué? Hacer, como veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí?, un repetir, otra vez, mostrar, leer ese número, ¿sí?, el número, acumularlo para sumar esa suma, ¿sí? Voy a tener otra vez mi contador de veces, para yo saber cuánto llega, pero acá es donde cambia el tema. Porque veces, ahora, yo no le puedo poner un número. Lo que voy a darle como número va a ser justamente cuando veces, la cantidad de veces que yo haga esto, sea igual a n. N lo voy a tener de acá, donde voy a leerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? N puede ser cualquier número. Esa es la diferencia contra los otros ejercicios que veníamos viendo. Entonces, el repetir va a ser n veces. No importa cuánto, puede ser 1, 100, 1000, 5000. Lo importante es cuando yo lo ingrese acá, es donde me va a decir cuántas veces voy a hacer este repetir. La condición lógica del repetir va a ser que mi contador de veces de repetir sea igual a n, por ende, hice la cantidad de veces que me pidió al ingreso de n. Y el promedio va a estar dado justamente por esa suma que fui calculando, dividido n, que es la cantidad de veces. ¿Sí? Después me queda por poner que el promedio de números es, ¿sí?, y poner el valor de promedio. Ese sería todo el ejercicio. Fíjense que es bastante sencillo. Lo único que cambia es que ahora, en vez de ser una cantidad fija, la cual yo voy a saber, tengo un número aleatorio que es una variable n,
que voy a leer al principio. Y como veníamos viendo antes, ¿sí? ¿Sí? Como ya dijimos antes, yo no puedo dividir algo dividido a 0. Entonces tengo que controlar esto, de que n no sea 0, ¿sí? Que sea mayor a 0 en realidad también. Porque yo no puedo poner menos 10 veces, ¿sí? Yo no puedo tener un valor negativo ni un valor 0. Entonces tengo que controlar qué cosa. Que n, ¿sí? Sea mayor o igual a 0. Perdón, mayor a 0. Mayor. Perdón, mayor a 0, sí, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo voy a poner ¿sí? Esta sentencia, ¿sí? Eso va a hacer que el control de mi ingreso, o sea, que yo ingrese n, sí o sí, sea mayor a 0. Si yo ejecuto, fíjense que pongo ingreso cantidad de número a controlar, y a n, por ejemplo, pongo 0, me va a seguir pidiendo eso, pongo 0, me va a seguir pidiendo, pongo menos 5, me va a seguir pidiendo, si pongo 10, me pide que ingrese un número, o sea, ya pasó al otro repetir, que es donde voy a hacer la cantidad de 10 veces en este caso, que voy a hacer el repetir de abajo, ¿sí? O sea, este repetir de arriba hace el control de que n sea mayor a 0 para que a mí me permita, por lo menos, tener el control de saber que va a ser mayor a 0 y puedo hacer por lo menos una vuelta. Si yo pongo 1, fíjense que también me deja, ¿sí? Como puse un número a controlar, ingresé un solo número, el promedio obviamente es 5 dividido 1, es 5 el promedio porque es una sola. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Estos controles, ¿sí? De hacer que un número no pueda ser mayor a 0 para una división, de que si ingreso una nota, por ejemplo, es entre 1 y 10, de que si ingreso un cierto dato tenga un valor estipulado, tenemos que empezar a hacerlo, ¿sí? Y a partir de ahora en los ejercicios ustedes tienen que tener ese control de saber que no pueden ingresar cualquier número, más allá de que ustedes mismos prueben sus propios ejercicios con un valor, y ustedes obviamente, yo si le sacaba esto, si le sacaba repetir, yo obviamente iba a ingresar n 10 o n va a ser 8, y me iba a dar siempre. Pero si yo ingreso 0, ingreso menos 10, me iba a dar error. ¿Por qué? Porque cuando esto acá, primero que no iba a ingresar nunca, porque n nunca va a llegar, veces nunca va a llegar a n, entonces esto va a quedar un ciclo infinito, me va a dar un error, ni siquiera va a llegar al promedio. Entonces, para evitar eso, yo tengo que tener este control del ingreso de n para hacer este ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien? Sí. ¿No? Bueno. Bien, espero que lo hayan entendido. ¿Por qué? Porque el 41, que es este que está acá, dice, se ingresan n números, ya sabemos cómo se ingresa y qué es lo que tenemos que controlar, como lo vimos recién, y me pide mostrar cantidad de números comprendidos entre 100 y 500. Sabemos cómo crear un intervalo y sabemos cómo saber contar los que encontremos dentro de ese intervalo. Me pide porcentaje de números iguales a 0, ¿sí? Promedio de números negativos, suma de los números ingresados que pertenecen a la primera mitad, y promedio de los números ingresados, de todos. El último es el promedio general de los n números que yo ingresé. Esos 5 ítems es lo que tienen que resolver, y este es el que va a quedar de tarea, esta vez sí. De hecho, si ustedes se fijan en el Classroom, a ver, vamos a mirar acá. ¡Chan! Dice, muy bien, resolver ejercicio 41. Ese es el que van a tener que resolver de tarea. Y ahora, aparte, ¿sí? Fíjense, tienen que subir el archivo resuelto. Esto es para el jueves, para que todos lo tengan en cuenta. Y van a tener que subir
también la imagen del diagrama de flujo, que esto es una práctica que vamos a empezar a implementar a partir de ahora. Para aquellos que no lo hayan hecho nunca, cuando ustedes hacen el algoritmo y les da correcto y lo pueden ejecutar, acá arriba está el diagramita, el dibujo del diagrama de flujo que yo lo abro, ¿sí? Me da el diagrama de flujo, que es este dibujito que está acá, ¿sí? Que está re lindo, así se puede andar, achicar, todo lo demás. Yo lo que necesito ahora es, aparte del PSC que ustedes suben generalmente cuando resuelven las tareas, lo van a tener que guardar esta imagen. Esta imagen se guarda con este archivo guardar acá, que está acá, ¿sí? Así como está el ejercicio, como les da el PCI, no tienen que tocar nada, le ponen guardar acá, ¿sí? Y les va a dejar guardar una imagen, que lo pueden guardar como JPG, como PNG, no hay ningún problema. Lo guardan, le ponen el nombre que ustedes quieran, del ejercicio que corresponde, ¿sí? El ejercicio 40, en este caso 41 el de ustedes, le ponen el nombre, y suben los dos archivos, el PSC y la imagen, el JPG, ¿sí? El JPG o PNG, como ustedes quieran, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Suben esos dos archivos, y esa va a ser la resolución del ejercicio 41 que tienen que van a tener de tarea para el jueves, ¿sí? Yo les voy a dejar de referencia para que tengan el tema de cómo controlar el N, para que lo puedan ver y lo puedan hacer, y lo tienen como referencia. Los demás ítems, todos estos que están acá, que parecen un montón, es todo lo que venimos viendo hasta ahora. Tienen intervalo, porcentaje, promedio, suma, ¿sí? Y el promedio de los números ingresados, ¿sí? Todo eso es lo que venimos viendo hasta ahora con distintos ejercicios. Lo tienen ya como referencia, o sea, no hay nada de lo que le pide es nada distinto a lo que venimos viendo. La diferencia está en que ahora agregamos el tema de este control, que también lo van a tener, así que ahora enseguida se los subo para que lo tengan como referencia. Es un solo ejercicio que van a tener de tarea. ¿Sí? Ahora vuelvo con ustedes. Ahí estoy. Es un solo ejercicio que van a tener de tarea, pero lo tienen que hacer. Este es un poco más extenso de los que ya veníamos trabajando, pero está bueno como para ir practicando todo lo que tenían. ¿Cómo van a hacer para controlar este ejercicio? El N, ustedes ingresen, traten de que no sea demasiado alto, no ingresen N en valor 500, pueden tener que ingresar 500 números, ¿sí? Ingresen 10, por ejemplo, y prueben con números aleatorios al pasar, ¿sí? Pueden pedirle a otra persona, incluso que ingrese los números por ustedes, para que puedan ver si el ejercicio realmente da. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Está. Vanessa lo resuelve, vamos nomás. No. No la chanta, Pedro. Buenísimo. Estamos. Eso sería todo entonces para el jueves. Tenemos ese ejercicio y el jueves ya vamos a ir avanzando un poquito más. Nos quedan unos cuantos todavía de la guía esta. Nos quedan como 20 ejercicios, pero ya los que vienen son un poco más largos, ¿sí? La idea es que a partir de ahora ustedes tengan, vamos a hacer eso, a partir de ahora todas las tareas, ¿sí? Todas las tareas van a hacer eso, el archivo PSC y la imagen del diagrama de flujo para que yo tenga el control de lo que están haciendo y sea un poco más fácil, más didáctico, ¿sí? Esa sería la idea. Así que, bueno, eso sería todo por ahora. Ahora en un ratito les subo los ejercicios que vimos hoy, para que lo tengan, ¿sí? Y queda entonces de tarea el 41, que es el que van a tener que resolver para el jueves. ¿Alguna duda? ¿Algo quiera preguntar? Si no, nos estamos viendo. ¿No? Bueno. No, profe. No, Sí, gracias. Pedro, ¿me contás algo? No, te decía que por mi parte no. Hoy ninguna. Ah, buenísimo. Mañana Bueno. todas. Buenísimo, entonces chicos, si nadie tiene dudas, entonces los despido y les agradezco la presencia virtual. Gracias, Mauro. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. Pedro. Buenas noches a todos.